hermano, hermano. Vamos, por supuesto, al problema de análisis, ya, para el engrane cónico. Bueno, como siempre, ya, o sea, el enunciado es largo porque son muchas variables las que hay presentes en los engranes, ya. El cónico no se escapa de esa realidad también. Dice, se requiere de una transmisión por medio de engranes cónicos de diente recto para reducir velocidad y suministrar una potencia de 15 HP desde un motor de gasolina de 2 cilindros cuyo eje gira 1000 RPM hasta una mezcladora de concreto que requiere una potencia de 15 HP a 700 RPM. Los datos de reductor que se encuentran disponibles indican que el piñón tiene 14 dientes, un ancho de cara de 1 pulgada, está montado entre cojinetes justo en el centro del eje y es de arma maciza, con un espesor de 0.75 pulgadas, mientras que el engrane tiene 20 dientes, un ancho de cara de 1 pulgada, está montado entre cojinetes justo en el centro del eje y es de arma maciza con un espesor de 1 pulgada. El paso diametral es de 4, el ángulo de presión es de 20, los engranes son coronados y el ángulo entre los ejes es de 90 grados. El eje que sostiene el piñón es de 0.5 pulgadas, el cubo es asimétrico con un diámetro exterior del cubo de 1 pulgada, una longitud del cubo de 1.5 pulgadas y utiliza un tornillo prisionero, un cuarto 13 UNF sin cabeza con extremo de punta cónica. El eje que sostiene el engrane es de 0.75 pulgadas, el cubo es asimétrico con un diámetro exterior del cubo de 1.25 pulgadas, una longitud del cubo de 1.875 pulgadas y utiliza una estrella recta side de 6 estrellas con ajuste permanente. El material del piñón del engrane es fundición gris ASTM número 30 con dureza mínima de 160 de dureza brindis. El índice de calidad es de 7, los engranes están dentro de una carcasa. En las pruebas la temperatura del aceite no sobrepasa los 300 grados Fahrenheit y presentó menos de una falla en 1000 pruebas. A las condiciones dadas, determinen si el reductor de velocidad cumple con las condiciones de funcionamiento y seguridad. Por supuesto, en la solución yo siempre saco todos los datos respectivos, simplemente para dar a saber qué datos tengo, qué no tengo, qué puedo manejar. Pero ya eso es decisión de cada uno de ustedes, si lo van a hacer de esta manera o no. ¿Ok? Vamos entonces primero, como siempre, con la verificación de los parámetros geométricos. Ya, el perfil de los dientes, por supuesto, utilizamos un paso diametral y por ende la curva involuta para la construcción del diente. Por supuesto, entonces, cumple con la condición. Recuerden, por favor, esta curva involuta es la que se utiliza y está perfilada ya en la herramienta de corte. Y eso está en función, por supuesto, del paso diametral. Tamaño normalizado de los dientes, recuerden por favor, trabajamos con tamaños básicos, módulo, paso diametral. Ya, el problema en sí corresponde con paso diametral y es de 4 dientes por pulgada. Recuerden por favor, ya deben verificar que el valor que se le dé esté en las tablas para tamaños normalizados. En este caso 4 dientes por pulgada está normalizado, por lo tanto entonces cumple también. Ángulo cónico de paso, recuerden por favor, ángulo medido desde el diámetro del paso hasta el eje de rotación del eje. ¿Okay? Una variable y recuerden se calcula con estas ecuaciones. Bueno, como tengo un número de dientes, entonces el ángulo lo hago en función del número de dientes. Un lente del piñón, un lente del engrane. Total, el ángulo me da 35. Este valor, recuerden, puede ser entero o decimal. No importa, casualidad que es bien entero, ya, por la relación. Pero si recuerden, ese valor no está normalizado. Puede ser entero o decimal. El ángulo cónico de paso del engrane, bueno, lo calculo con esta ecuación y por supuesto me da 55 en ese aspecto. ¿Ok? El ángulo entre los ejes es 90, era otro problema. La sumatoria de los ángulos cónicos de paso me da 90 también. Entonces cumple la condición para los ángulos cónicos.
relación de transmisión, ¿ya? Por supuesto, en este caso, como tengo el número de dientes, trabajo con número de dientes del engrane, número de dientes del piñón, y la relación de transmisión me da 1.43. Obviamente, con menor a 6, que es lo que me establece la norma, entonces cumple la condición de relación de transmisión. Diámetros. Recuerden, por favor, ya, aunque es un engrane cónico, tengo los diámetros respectivos. Y la única diferencia, que el diámetro exterior se calcula con esta ecuación específica. Bueno, entonces calculo la ecuación con esta ecuación específica, ¿ya? El diámetro del paso lo calculo en función del número de dientes y el paso diametral, que recuerden, se calcula igual que para engranes cilíndricos entre rectos, ¿ya? Sustituyo y el diámetro de paso me da 3.5, ¿ya? Esta variable que corresponde con la altura de cabeza angular, lo calculo con estas ecuaciones, por supuesto, ¿ya? Para el piñón, para el engrane, en este caso es para el piñón. No tengo lo que es el adendum, pero lo calculo en función de esta ecuación, ¿ya? Que ya también la hemos establecido, ¿ok? No tengo la altura total, pero lo puedo calcular en función de esta ecuación, en función del paso diametral, ¿ya? Recuerden, por favor, todas esas ecuaciones están parametricadas y establecidas dependiendo del tipo de engranaje. Piensa entonces que la oportunidad de trabajo lo calculo con alguna de estas tres ecuaciones, ¿ok? Pero para los datos disponibles me interesaría más esta. Así es. Bueno, calculo entonces la oportunidad de trabajo me da 0.5 pulgadas, ya. El adendum del engrane lo calculo con esta ecuación. Recuerden, por favor, ecuación ya normalizada dependiendo, por supuesto, del tipo de engranaje. En este caso, engranes cónicos de dientes rectos. Ya sustituyo porque ya tengo todos los parámetros, me da 0.19. Sustituyo en el adendum del piñón, me da 0.308. Y el ángulo de cabeza lo sustituyo, ya tengo los valores, me da 0.25. Por lo tanto, el diámetro exterior me da exactamente 4 pulgadas. ¿Ya? El diámetro de base del piñón lo calculo en función del diámetro de paso del piñón, del coseno del ángulo de presión. Ya tengo todos los datos, me da ese valor. El diámetro de raíz lo calculo con esta ecuación. ¿Ya? Por supuesto, ya no tengo el dedum lo calculo en función de esta ecuación. Todo, por supuesto, de lo que son las ecuaciones para los engranes cónicos. La altura total, igual no la tengo, pero lo calculo con esta ecuación en función, por supuesto, de las variables conocidas. Igual entonces, sustituyo, la altura total me da 0.549, el dedum del piñón me da 0.241, el diámetro de raíz entonces me da 3.018. Por supuesto, como el diámetro exterior me da mayor que el diámetro de paso, me da mayor que el diámetro de base, me da mayor que el diámetro de raíz, entonces cumple, es decir, está en el orden que establece la norma. Ya. Lo mismo hago ahora para el engrane, el diámetro exterior del engrane, lo calculo el diámetro de paso del engrane, en este caso, calculo la altura de cabeza del engrane, ya como tengo todos los datos, me da ese resultado. El diámetro exterior del engrane entonces me da ese valor. El diámetro de base en función del diámetro de paso, el coseno del ángulo de presión, me da ese resultado. El diámetro de raíz en función del diámetro de paso y menos 2 veces el de dedum. El de dedum lo calculo con esta ecuación, por supuesto, ya que están en las ecuaciones. Sustituyo porque tengo ya todas las variables respectivas, me da ese resultado. Por lo tanto, al sustituir el diámetro de raíz, me da ese valor. ¿Ok? Igual que para el piñón, diámetro del engrane
mayor que el diámetro de paso, mayor que el diámetro de base, mayor que el diámetro de raíz. Cumple entonces, está en el orden que establece la norma. Holgura de trabajo, recuerden, se calcula con esta ecuación. Ya, como ya tengo todos los parámetros, sustituyo y me da ese resultado. Mayor a 0, entonces cumple también. Ángulo de presión, ya, 20 grados, es el que, con el que vamos a trabajar, está normalizado, cumple también. Ancho de cara, ya, de acuerdo al sistema con el que estamos trabajando, que es el sistema inglés, o se calcula con esta ecuación o se calcula con esta ecuación. Aquí tenemos que revisar, ya, o es el mayor o es el menor. Yo creo que es el menor, ya. Hay que calcular los dos igual. Hay que calcular los dos igual. A su 0 entre 3 o 10 entre el paso diametral si es el sistema inglés, o 10 por el módulo si es el sistema métrico. 10, pero hay que calcular los dos. ya va. 10 por el módulo o 10 sobre el módulo. Sobre el paso diametral. No, pero ese es 10 sobre el paso, pero el del métrico es 10 sobre, No, por el 10 módulo. 10 por el módulo. Exacto. Y también hay que calcular el del área. Después compararlo entre los dos y el mayor, ese es el que. Exacto. Así es. Bueno, calculo entonces a su 0 porque no lo tengo, pero sí tengo los diámetros respectivos. Calculo entonces el diámetro. A su 0 me da 3.05. A su 0 entre 3 me da 1.01. Ese está con esa ecuación. Ya. 10 sobre el paso diametral, 10 sobre 4 me da 2.5. ¿Okay? Por lo tanto, selecciono, ¿ya? ¿Dónde está? Ajá. 2.5, el mayor de los dos. ¿Ok? Bien. Ahora, en el enunciado era 1, ¿ya? En la ecuación resultante, el mayor de los dos me dio 2.5, no cumple, pero como yo le había dicho, eso no es limitante. ¿Por qué no cumple, profe? Porque debería ser 2.5 o más. ¿Ya? ¿Okay? Claro, ya. El ancho de cara debe ser el mayor de estos dos. Y el medio resultado 2.5. Mientras que el enunciado me dice que es una sola pulgada, lo que mide el ancho de cara. Se está por debajo de lo recomendado por la norma. ¿Ya? Está por debajo, o sea, no cumple entonces. ¿Ok? Si me hubiese dado mayor o igual, si hubiese cumplido. O sea, si por ejemplo en el enunciado nos dice 2,5 y nos da 1, cumple. Cumple. Porque es mayor, ¿ya? Que el mínimo recomendado. ¿Ok? Pero bueno, no es limitante, se acepta, ¿ya? Corona de los engranes, ¿ya? Recuerden que la corona es la proyección donde se mecanicen los dientes. Como los engranes son coronados, ese es otro problema, entonces cumple. Si hubiese sido sin corona, igual cumple, ¿ya? ¿Ok? Pero bueno, recuerden que es preferible con corona, ¿ya? Se reduce la posibilidad de interferencia. Relación de contacto. Se calcula por supuesto con esta ecuación en función de la longitud de acción y del paso circular base, ¿ya? La longitud de acción para los engranes cónicos de recto se calcula con esta ecuación, ¿ya? Por supuesto, el radio base del piñón lo calculo en función del radio de paso por el coseno, como ya tengo ambos, lo sustituyo, me da por supuesto ese resultado. El radio base del engrane en función del radio de paso del engrane por el coseno del ángulo de presión, tengo ambos, igual me da ese resultado. Sustituyo eso y al final la longitud de acción me da 1.51. Fíjense que aquí no exigen, ¿ya? Como en los engranes cilíndricos, que decía que si este y este era mayor que este, entonces aquí ya la norma no especifica nada, ¿ya? ¿Ok? Así que sea mayor o menor, eso no importa. Puede ser la sumatoria directa en este caso, y el resultado es el resultado, se acabó. ¿Ya? Ahí no hay que hacer comparaciones del primer término del segundo con el tercero. ¿Ya? Ok. Sigo calculando el
paso base está en función del paso circular por el coseno del ángulo de presión. El paso circular lo calculo pi sobre el paso diametral, que recuerden ya esas ecuaciones las vimos cuando vimos la parte de engranes cilíndricos de dientes rectos. ¿Okay? ¿Y por el módulo o pi sobre el paso? Pi por módulo o pi sobre el paso diametral. Total, ya estamos entrando casi en inglés, entonces sería pi sobre el paso diametral, el paso diametral es 4, sustituyo, entonces el paso circular me hace el valor, el paso circular de base, entonces lo sustituyo en la ecuación y me da 0,73. Y entonces la relación de contacto me da 2.07, como es mayor que 2, cumple entonces, ya, para la condición respectiva. Interferencia, ya. El número de dientes del piñón es menor de 18, ¿ya? Entonces hay que verificar la parte de interferencia, ¿no? Que si es mayor a 18 igual de todas maneras, hay que rectificar. En la tabla para N14 el número máximo de dientes tiene que ser menor o igual a 20. Vamos a ver si podemos ver la tabla, ¿ya? Ok, esta tabla. 18, 16, 15, 14, 13. ¿Ya? ¿Ok? El número de dientes era 14, por lo tanto el máximo del engrane debería ser 20. ¿Ya? Y es el máximo, o sea, o es 20 o es menos. ¿Ya? Por eso se les coloca menor o igual a 20. Bueno, como obviamente el número de dientes del engrane en el problema es exactamente 20, ¿ya? Que vamos a decirlo, es el límite máximo, no hay interferencia, cumple entonces con la condición. ¿Limitante estricta? Sí. Bueno, no, Sí. Ya, siempre Interferencia. se puede, pero Limitante estricta, sí, ya. Ahí simplemente se frega Exacto. el engrane. No debe haber interferencia, ya. Ok. Y claro, recuerden que estamos en análisis. Profe, Si estuviesen en examen presencial, hasta ahí muere el problema. Si el examen se lo mandan para su casa, entonces tienen que seguir hasta el final. ¿Ya? E incluso calcular zona dentada, alma y cubo. ¿Ya? Si les envía el problema para el examen para la casa. Pero bueno, si estamos presenciales, pues, condición estricta. Ok. Incluso yo te puedo entregar algo para ver. Ok, claro, yo tengo que terminar aquí. Alma, ya. Claro. Alma del piñón, alma maciza, dato del problema. Como es menor a 5 pulgadas, que es lo que recomienda la norma alma, entonces cumple la condición. Alma del engrane también es alma maciza, ya. Como el diámetro de paso es igual a 5 pulgadas, entonces no cumple. Porque recuerden, por favor, vamos a ver si podemos No verlo. cumple. Ya. Menor a 5 pulgadas, alma maciza. Entre 5 y 8 pulgadas, alma maciza con agujero, más reducido o más reducida con agujero. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero no es limitante estricta, se acepta entonces. ¿Ya? Espesor del engrane. ¿Ok? Simplemente está en función de lo que es el ancho de cara y del ángulo cónico de paso. Me da 0.82 en ese caso. ¿Ya? Pero de dato me da menor que era 0.75, obviamente es menor que 0.82, no cumple entonces en la ecuación, pero es limitante estricta. Ya, ese. Espesor del engrane, es decir, No. simplemente vamos a verlo gráficamente, este espesor que está acá será limitante estricta si no es igual a la ecuación. yo creo que no, profe. No es limitante estricta. No es limitante estricto. Podemos continuar entonces. Pero ya más adelante, cuando calculemos el factor de seguridad en el arma, ya veremos si con ese espesor reducido el arma todavía resiste la carga aplicada. Pero por geometría no hay problema hasta ahora. Ok. Para el engrane igual me da 0.57. Ajá.
en el enunciado decía que era 1, por la ecuación me da 0,57. Ok, no cumple. ¿Será limitante estricta? No, igual que el caso anterior, ¿ya? Ok, más bien, tengo un sobreespesor, más bien, ¿ya? Que el recomendado. Pero bueno, el cubo, ¿ya? Longitud del cubo para el piñón me da 1.25 con los cálculos que ya hemos visto, ¿ya? Ok, la longitud que me dan en el enunciado es 1.5. La longitud calculada me da 1.25, obviamente es mayor, no cumple. ¿Será limitante? No es limitante. Profe, Para el engrane, yo ajá, pregunto una cosa. Si hay tantas cosas que no cumplen, ¿eso no nos puede llevar a que el análisis está mal hecho completamente? sí podríamos definir de que no es un diseño adecuado, ¿ya? O no fue un buen diseño, ¿ok? Aunque cumple con su trabajo, ¿ok? Y que realmente es lo que, entre comillas, importa al final, ¿ok? Me resiste las condiciones de funcionamiento y seguridad, aunque no es un diseño, vamos a decirlo, adecuado, ¿ya? Y eso hay que poner la conclusión. Por supuesto, ¿ya? Ok, entonces, longitud del cubo en grande me da 1.875 por las ecuaciones. Como dato también tengo el mismo valor. Cumple entonces la condición. Por lo menos eso cumple. Ya. Diámetro lateral del cubo. Para el piñón me da ese valor, 0.90. Pero como dato era 1 pulgada. No cumple entonces, pero será limitante. Igual, no es limitante entonces. Para el engrane lo mismo, la ecuación me da 1.35, ya en el problema me decía que era 1.25, no cumple entonces, pero no es limitante, se acepta también, ok. Ahora, el espesor del piñón 0.75, dato del problema, ya el espesor del piñón es menor que la longitud del cubo, por lo tanto es cubo sobresaliente. Recuerden por favor la condición, ya. Por lo tanto, como cubo sobresaliente era dato del problema, entonces cumple con esa condición. Para el engrane igual, 1 pulgada, ya, menor que la longitud del cubo, el cubo sobresaliente. El dato me decía que era cubo sobresaliente, cumple también. Los materiales, por supuesto, para el piñón, función griega STM30, está en tablas, cumple. Para entender el engrane también función griega STM30, cumple también. Aunque ya por aquí también no es un buen diseño, ¿ya? Porque recuerden, debería ser el piñón de un material más resistente que el engrane, para que el desgaste sea uniforme o parejo, ¿ya? El mismo material no es una selección adecuada, pero bueno, es lo que hay. Okay. ¿Cómo sabemos cuándo cumple el material y cuándo no? ¿Y cuándo es limitante estricto? O sea, solamente, o sea, mientras esté en las tablas, cumple entonces. Es decir, ASTM30, entonces yo voy a la tabla, estará, ¿dónde estará? Sí está, ya, ASTM30, entonces cumple porque es un material recomendado por la norma ALMA para la fabricación del engrane. Ya, y tengo los datos para calcular los esfuerzos. Si nos da un tungsteno Pero, endurecido. 30, 40, fíjense que no tengo 50, 60, ya. ASTM 50, bueno, no está en la tabla, ya, no es material recomendado para la norma ALMA entonces. Por lo menos para esta tabla, que recuerden, estos son extractos de tablas. En realidad, sí hay para todos los ASTM, pero vamos a trabajar solamente con esto. Ya, entonces para esta tabla no está el ASTM 50, no es un material recomendado, no cumple entonces, porque no tengo de dónde sacar los datos que quiero para los esfuerzos. Ya, entonces cumple, aunque no es una buena selección de materiales, de una vez. Bueno, yo creo que ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, exacto. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces.